Estamos conversando con la doctora Carolina Iturra de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Carolina, estábamos en el ámbito de la comprensión lectora y del hábito de lectura de nuestra población. Y en ese contexto tú ya llevas sobre 10 años, creo que cerca de 15 años, trabajando en este tema, desde los orígenes de que tú ya iniciaste el doctorado en España. Y lo has seguido con dos proyectos, proyecto Fondesis de iniciación y proyecto Fondesis regular. Cuéntanos de qué se trata el proyecto Fondesis regular. Básicamente el objetivo es poder caracterizar los patrones instruccionales en la enseñanza de la comprensión de texto. Instruccionales. Instruccionales, es decir, cómo enseñan los profesores. ¿Sí? En segundo ciclo de enseñanza básica, quinto, octavo, y en enseñanza media. O sea, consideramos 8 años de formación. ¿Y separándolo por grupos etarios seguramente? Sí. En realidad, bueno, lo que hacemos es analizar clases, videos de sesiones de profesores, básicamente de la evaluación docente. ¿Vas tú o algún ayudante a grabar las clases? No, accedemos a los audios de las evaluaciones docentes, que es este sistema a nivel nacional que se utiliza para poder calificar a los profesores. Y nosotros lo que hacemos es registrarlo, lo transcribimos y empezamos a hacer un análisis de qué se hace en las clases, cómo se lleva a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje y quién finalmente es el responsable. ¿Sí? Entonces, ¿Y qué se...? A ver, primero, ¿de qué orden, de cuántas clases aproximadamente tienes que analizar? ¿O has analizado? Hemos analizado en este proyecto en particular 60 clases. 60. Yo ya llevo cerca de 120. ¿Esto es en la región del Maule, en Chile? No, en Chile. En Chile. O sea, tenemos acceso a poblaciones desde Arica hasta Magallanes. Ya. Sí. ¿Qué principales resultados? ¿Es diferente en el norte que en el sur y en el centro? Más que las diferencias a nivel, yo diría regional, lo que hemos pesquisado es que sí hay diferencias de los profesores dependiendo del nivel de enseñanza. O sea, es distinta la forma en cómo se enseña en el segundo ciclo versus cómo se enseña en enseñanza media. Eso sí hemos logrado identificar. Y hay algunas estrategias de enseñanza que son similares y que no hay una diferenciación independiente del nivel de enseñanza. Yo creo que eso es algo... Dentro de esas estrategias, ¿hay algunas estrategias que a tu juicio como especialista no sean las más adecuadas y se requiere algún nivel de intervención, algún nivel de colaboración con quienes tomen las decisiones a nivel del ministerio para decir, ¿sabe que esto no se está haciendo bien? Sugiero hacerlo de esta otra manera. Sí, sí. A ver, esto tiene que ver con la forma en cómo el profesor planifica y lleva a cabo su clase. Por lo menos a nivel internacional y yo diría que también nacional, en lo que se refiere a los procesos de enseñanza-aprendizaje, hoy día se identifica que hay una serie de variables y factores que influyen y que hacen que los procesos sean más efectivos. Entonces, ¿qué cosas son efectivas? La primera de ellas es algo que se llama como academic talk o la discusión en clase. Hoy día en general se reportan estudios que dicen que los procesos de enseñanza-aprendizaje que involucran discusiones de los estudiantes con los profesores son mucho más efectivos que aquellos en que solo se hacen clases monologales, por ejemplo, que solo habla el profesor, o clases en que solamente el profesor está evaluando constantemente los conocimientos y no deja que los estudiantes construyan en la interacción. Es decir, que dialoguen, que piensen, reflexionen en voz alta. Entonces, a partir de eso, que es una de las cosas que nosotros analizamos y estudiamos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que los profesores, tanto de enseñanza básica como en enseñanza media, siguen utilizando una estrategia monologal a la hora de presentar la meta de lectura. ¿Sí? En la primera parte del programa... digamos tipo clase expositiva. Exacto. Entonces, en la primera parte del programa tú me decías qué tienen que hacer los estudiantes para lograr mejorar su comprensión de texto. Y yo te dije, una de las cosas principales es establecer una meta de lectura.
¿Qué pasa si esta meta de lectura no es algo que ellos se apropien de ella, sino más bien siempre se está declarando de parte de los profesores? No hay un diálogo con respecto a esto. Entonces yo como estudiante aprenderé, estamos hablando de 8 años, que en realidad la meta de lectura es algo que me proponen siempre y que no soy yo el que debe definirla. Y sabemos también en el estudio de la comprensión de texto que los lectores expertos, una de las primeras cosas que hacen es eso, establecer la meta de lectura. Entonces, como sugerencia, en el fondo es trabajar en estrategias de enseñanza que promuevan una interacción más discursiva desde el inicio de la clase, desde que se presentan los objetivos de la clase, desde que se trabaja o se describe qué es lo que tienen que lograr los estudiantes. Darle más participación al Mucho estudiante. más participación, si al final es un proceso de ellos, ¿sí? Eso no supone dejarlo al arbitrio de los estudiantes, porque están estudiando, se están formando, y quienes además deben tratar de sintonizar de algún modo esta meta de la clase con los objetivos que evalúa el Ministerio de Educación o los objetivos de aprendizaje que tienen que lograr los estudiantes son los profesores, ¿ah? Pero es tan simple, yo recuerdo, siempre lo digo como ejemplo, una clase, segundo año básico, están trabajando el gato con botas, ¿sí? Entonces la profe pregunta si saben del gato con botas y todos los niños dicen sí, Shrek, por ejemplo, esta película en que dicen el gato con botas, sí, tal cosa. Y la profesora hace algo que motiva mucho a los estudiantes, que simplemente les señala, ahora entonces vamos a descubrir por qué el gato tiene botas. Eso es una invitación motivacional a los estudiantes para saber sobre algo. Les genera un interrogante. Yeah. Cuando uno piensa, eso estamos hablando de segundo básico, los niños no tienen idea todavía de la meta, entonces la profesora tiene que ser mucho más directiva a la hora de participar. Orientarlo más. Pero cuando estamos pensando, incluso en enseñanza universitaria, pero por ejemplo pensemos en primero, segundo medio, ¿por qué tienen que leer el Quijote? Establezcamos con ellos una meta de lectura, ¿no? O sea, ¿por qué es interesante leer el Quijote? Más allá de solo saber sobre el Quijote, porque tiene que ver... solo es parte del programa y hay que leerlo. Exacto, sino que incentivar desde ahí. Y en el fondo, ¿qué se espera que tú logres leyendo el Quijote? Se espera que tú logres identificar cómo era esa época, ese tiempo, que logres entender este personaje, los valores. Sí. Es muy distinto comenzar una clase propiciando este tipo de discusión, claro, que alerta sobre aquello que los estudiantes deben lograr, que simplemente declararlo porque hay un objetivo de aprendizaje. El tema motivacional va a ser muy relevante. Exacto, y motivación asociado a algo que es más cognitivo, que es una meta de lectura. Sí. Un aspecto que en nuestro país ha sido un clásico en realidad, ¿no? O sea, se da año a año, que los colegios privados, y voy a dar dos extremos, colegios privados y los municipales, que los colegios privados los puntajes en distintas pruebas, llegando hasta la PS, hasta la prueba de ingreso a la universidad, son mejores los puntajes en los privados. Eso, en la comprensión lectora, ¿tú también lo has observado cuando estudias a lo largo de Chile esta situación? Sí, claramente. Ahora, también ahí uno podría hacer un análisis de los resultados de la PSU. Efectivamente, los colegios que tienen un nivel socioeconómico más alto logran puntajes más altos, pero resulta que hay una tendencia a que los puntajes más altos se estabilicen en el tiempo. O sea, si uno hace un análisis de 10 años de un colegio X, te vas a dar cuenta que los porcentajes alcanzados o los puntajes alcanzados son estables. 305, 310, 305, 310. Cuando uno mira los niveles socioeconómicos bajos, claramente no tienen 310, ¿sí? Son un nivel inicial muy básico. Pero esos puntajes muchas veces tienen alzas,
cuando uno los proyecta o los analiza en un tiempo determinado. Y eso es porque sí se hacen cosas en los colegios municipales. Ahora, lo otro importante señalar es que las diferencias en los puntajes no se ven en la educación temprana, sino que comienzan a verse o a notarse a partir de cuarto básico, de octavo básico, de segundo medio. O sea, mientras traspasa el tiempo, ¿sí?, o la progresión de los niveles de enseñanza, las diferencias se acrecentan mucho más. Claramente que ahí podríamos decir, en términos de la comprensión de texto, claro, influyen los factores sociales, culturales, extraescolares, no solo los intraescolares, pero claramente también que eso implica que quizás las planificaciones acerca de la enseñanza deban a lo mejor ser mucho más marcadas en ciertos elementos o en ciertos procesos. O sea que los profesores deben tratar de mejorar ciertas estrategias para que los estudiantes tengan igualdad de oportunidades. Otro ámbito importante en los proyectos de investigación y para los investigadores en general son las redes de colaboración. ¿Qué importancia le asignas tú a esto y con qué países o instituciones o personas colaboras? Le asigno mucho. O sea, es importante tener redes internacionales o redes en general en la investigación, porque eso te permite poder dialogar, poder conversar, poder interpretar, poder mejorar la visión que tú estás obteniendo, los resultados que estás obteniendo. En este minuto, bueno, a nivel internacional la mayor fuente de colaboración es con la Universidad de Salamanca, que es el grupo de estudio de la interacción profesor-alumno. Hoy día ellos tienen dos variantes, que es en comprensión de texto y en matemáticas, y con ellos he trabajado desde que inicié el doctorado. Y por otra parte, además, redes de colaboración. ¿En ese contexto realizan publicaciones en conjunto? Sí, tratamos de realizar, o por lo menos siempre tenemos una conexión y nexo. Ellos, como yo utilizo metodología cualitativa, ellos son una fuente importante de auditoría de los proyectos. O sea, vamos revisando los resultados, etcétera. Y a nivel nacional, hoy día en este Fondo Irregular estamos trabajando con dos universidades, la Universidad Católica de Valparaíso, con una profesora de allá, Elizabeth Donoso, y en el caso de la Universidad de Playa Ancha también con Ivonne Fuentes. Por lo tanto, también eso nos ayuda como a tener una mirada triangular. Yo trabajo desde la psicología, Elizabeth desde la educación especial, y en el caso de Ivonne desde la literatura, la lingüística, la enseñanza de texto fundamentalmente. Bien, Carolina, estamos llegando al final de la conversación. Ha sido muy interesante. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti nuevamente. Gracias. Encantada. Estimados telespectadores, hemos conversado con la doctora Carolina Iturra de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Su ámbito de estudio es el hábito de la lectura, la comprensión de lectura, al parecer por los resultados que ella está obteniendo a nivel en el proyecto Fondes Irregular y que evalúa esta situación a lo largo de Chile. Se requieren mejoras al respecto por nuevas políticas. Tenemos alguna deuda todavía como país. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.